Vamos ya a presentar a nuestro primer ponente en el día de hoy, Antonio Manuel Herrera Casado. Nace en Marmolejo hace 42 años. Realiza estudios en Granada de técnico de delineación y técnico en actividades físicas, cursando finalmente magisterio por la especialidad de educación física. A finales de los años 90 comienza a investigar el enclave de Casas Nuevas, a raíz de un intento de recuperarlo como centro de interpretación. Siempre sensibilizado con el patrimonio local, en el año 2000 promueve junto a otros marmolejeños la creación de la Asociación de Defensa del Patrimonio Fuente Agria. Desde entonces investiga la historia de Marmolejo en diversas épocas, pero siempre desde la óptica de la vinculación de nuestro pueblo con su entorno. El trabajo que hoy nos presenta se titula Aprovechamiento del Guadalquivir a su paso por Marmolejo. Un fuerte aplauso para Antonio Manuel Casado Herrera. Muchas gracias, José Manuel. Voy a preparar el chiringuito. Ha sido rápido. Bueno, señor alcalde, Bartolomé, señor concejal de Cultura, Miguel, representante de Red Eléctrica, buenos días a los asistentes, a los que nos están viendo por televisión. En principio tengo que dar las gracias, como no podía ser de otra manera, que tanto el Ayuntamiento de Marmolejo, Bartolomé Soriano, como José Manuel, como concejal de Cultura, apostaran en su día por la jornada histórica, apostaran por el proyecto de Murillo, por el proyecto de la Asociación 180 Grados, porque era algo que veníamos reivindicando gente de Marmolejo, que se pusiera en valor la historia, el patrimonio de todos los marmolejeños, que no solo lo que popularmente se conoce, sino mucho más. Nuestro término es muy amplio y dentro de nuestro término hay infinidad de rincones y de sitios que habría que poner en valor. Un ayuntamiento, la administración local, tiene entre sus competencias velar por ese patrimonio, ya no como algo que puntualmente pueda hacer, sino está obligado por ley, la Ley de Patrimonio Histórico, las leyes que hay a nivel andaluz sobre este patrimonio obligan a preservar y a divulgar este patrimonio. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente en Marmolejo y que no se debe olvidar. A lo largo de la mañana vamos a ver ejemplos de cómo una puesta en valor bien dirigida y acertada es también una puesta en valor del patrimonio, es también un motor económico para ese pueblo. Si Marmolejo tiene peculiaridades, hay que explotarlas porque esa particularidad nos puede hacer originales y esa originalidad nos puede traer visitantes y los visitantes siempre se toman un café o pernoctan en uno de los hoteles de Marmolejo. Por eso es importante también que se ponga énfasis y se ponga esfuerzo en recuperar este patrimonio y en darlo a conocer. Y por otro lado, lógicamente, estamos en una época de crisis. Y en esta época de crisis, grandes empresas como Red Eléctrica Española, a la cual, por supuesto, estamos muy agradecidos por haber apostado también por esta jornada, tiene también que hacer un esfuerzo. Yo sé que también está haciendo un esfuerzo en ese sentido del patrimonio en Andújar, pero sin ello, sin Red Eléctrica y sin estas grandes corporaciones que dentro de sus fines sociales está el patrimonio histórico, gran parte de lo que vamos a ver aquí ahora, sobre todo con mi ponencia, lo vamos a ver nosotros, pero nuestros nietos posiblemente ya no puedan disfrutar. Porque el paso del tiempo y sobre todo la ubicación que tiene es implacable. El Guadalquivir es un río de grandes avenidas y cuando dice aquí estoy, pues arrasa con todo y nosotros lo hemos vivido estos últimos años en Marmolejo.
Por lo tanto, hay que hacer una labor importante de conservación y ahí tiene que estar el ayuntamiento, tienen que estar las diputaciones, pero también tiene que haber mecenas, tiene que haber empresas de la entidad y de la solvencia de Red Eléctrica que apueste realmente por este patrimonio. Así que desde aquí invito a que precisamente en este tiempo de impasse que tenemos entre que sale esta corporación y entre una nueva, a que la nueva corporación, el nuevo alcalde, el nuevo concejal o concejala de Cultura tengan la suficiente sensibilidad y altura de mira como para continuar con este trabajo de divulgación histórica y velar por este patrimonio que es de todos los marmolejeños, de los que han pasado y de los que van a venir. Por lo tanto, es obligación nuestra hacerlo así. Bueno, aprovechamiento del Guadalquivir es mi ponencia a su paso por Marmolejo. Marmolejo está bañado por la agua de 3 ríos importantes, por supuesto el Guadalquivir, pero también el Jándula y el Yegua. Esos son los que nos limitan en nuestro término municipal, pero sin embargo, esta última generación a la que yo pertenezco, sobre todo creo que hemos vivido de espaldas completamente al gran río andaluz y de esta manera estamos desaprovechando un potencial y unos recursos muy importantes. No siempre ha sido así, lógicamente. El Guadalquivir ha estado muy presente en la vida de los marmolejeños y ha sido un motor económico, un motor de desarrollo. Y bueno, en muchos sitios, como sabéis, hay proyectos en los que se ha recuperado la relación del río con la población, cosa que en Marmolejo no ha sucedido aún y sí espero que en un futuro no muy lejano pase. Dijimos que en este pueblo está llamado a sufrir una transformación beneficiosa a los intereses de todos. Efectivamente, hay 2 empresas para la explotación de fuerza hidráulica y generación de energía eléctrica y ambas empresas no tienen el asunto en proyecto, sino que cada una está construyendo su correspondiente presa canal y casa de máquina. Se proponen dar luz eléctrica a una porción de pueblos de la comarca y a Marmolejo luz y agua. No sería extraño que una de las empresas se decida a construir un tranvía eléctrico desde el pueblo al parque, cosa de consecuencia suma y de gran comodidad para los concurrentes. Como quiera que el ayuntamiento está decidido a construir el alcantarillado en cuanto esté surtido de agua, el pueblo ha de ser seguramente un modelo de limpieza e higiene. No sería extraño, y aún creo que pensado está, el construir una fábrica que seguramente emplearía muchos jornales, siendo un nuevo elemento de bienestar. Si la muerte no hubiera sorprendido a don Eduardo León y Llerena cuando se ocupaba con toda la energía que le caracterizaba de impulsar todos estos asuntos, veríamos seguramente implantadas todas las reformas de que hemos hablado. Confiamos, sin embargo, en que empezada ya la obra y siendo un negocio seguramente bueno, no cesarán. Esto lo dijo Clodomiro Andrés Quesada, que era el médico director del agua de Marmolejo en su informe anual, su memoria del agua de Marmolejo en el año 1900. Cuando tuve la oportunidad de leer esta memoria, de momento me recordé el título de esta jornada. Y ya hace 115 años hubo una persona que escribió eso de a Marmolejo luz y agua. Este año es el Año Internacional de la Luz y es un evento importante, un evento que tenemos que aprovechar para precisamente poner en valor aquella aventura que supuso hace 115 años la construcción de centrales hidroeléctricas y el impulso que hubiera supuesto realmente para Marmolejo y para la comarca si se hubieran aprovechado bien los recursos, pues el empujón tan impresionante que le hubiéramos dado a Marmolejo. En 1900 ya se hablaba de un alcantarillado de agua corriente, cosa que vinieron, si no estoy equivocado, y aquí sabéis que estas jornadas son abiertas,
vinieron 40 años después a Marmolejo. O sea, perdimos 40 años de desarrollo. Y también he querido leer esto en principio por hacer un guiño a la ponencia de Manuel Pérez Solís del año pasado, que fue sobre Eduardo León y Llerena y la importancia de esta persona. Y cómo esta reflexión que hace el médico del balneario en 1900 también pone el acento en la importancia que tuvo esta persona, Eduardo León y Llerena, en aquella época, y si no hubiera fallecido, porque, bueno, al fin y al cabo todos al final tenemos que pasar por ese trance, pero si este hombre hubiera habido, con su influencia, con su capacidad de inversión, hubiera habido unos pocos años más, yo creo que hubiéramos visto en Marmolejo precisamente lo que no llegamos a tener, que era un tranvía eléctrico, que finalmente se construyó 15 años más tarde, pero tirado por mulos, y hubiéramos tenido pues estos servicios que hubiera puesto realmente a Marmolejo en el panorama internacional del balneario, pero con realmente calidad, que era lo que pretendía en aquella época, por aquello de la limpieza y la higiene que daba el agua y el saneamiento. Hablaremos ahora de este aprovechamiento a los que se refiere el médico del balneario. Pues bien, aquí en la sala, no sé si esto quiere andar ahora. Aquí en la sala hay algún cazador y son los cazadores los que mejor conocen el término de Marmolejo. Se lo tienen todo andado. Pero el que no sea cazador, pues para ubicarnos realmente dentro del contexto de nuestro pueblo y ver dónde están ubicados todos estos aprovechamientos de los que voy a ir hablando, pues nos vamos a guiar por este mapa del término que como veis, pues en la parte derecha empieza por la zona de Villalba y finalmente acaba saliendo por el río Yegua. El primer aprovechamiento del que voy a hablar pues es precisamente el de Villalba. Pero previamente quiero dejar claro unos conceptos de los que se van a hablar a lo largo de toda la ponencia que se utilizan desde antiguo pero que ya no son de uso común. Cuando escuchamos la palabra aceñas, siempre se vinculan a molino. Algunos autores vinculan la palabra aceña al aprovechamiento de la fuerza del agua con ruedas verticales, la aceña, y los molinos con ruedas horizontales. Posteriormente, los artefactos, los aprovechamientos de molinos, sobre todo los más primitivos, pasan de tener ruedas verticales a horizontales, pero conservan el nombre de aceña. Entonces, hay aceñas que se conocen por aceñas, pero que no tienen ruedas verticales, sino horizontales, pero se conocen con ese nombre. Aceña y molinos hidráulicos existen desde hace más de 2000 años. En Marmolejo no sé desde qué época pueden estar presentes, pero si hiciéramos un estudio riguroso de algunos de los aprovechamientos, posiblemente se podrían acercar a esta época. También podemos encontrar aprovechamientos como batanes, que servía para enfurtir los paños, o las propias norias, como artefactos para elevar el agua y utilizarla para riego, ¿no?, que es lo que también tenemos presente hoy en día aquí en Marmolejo, ese tipo de aprovechamiento. También tengo que decir que en este discurrir de Guadalquivir por Marmolejo son 25 kilómetros de Guadalquivir que vamos a ver que han dado para mucho a lo largo de la historia. Aquí tenemos el aprovechamiento de Villalba. Villalba sabemos que es un gran cortijo de aquí de Marmolejo, en el que está justamente el límite con la ciudad vecina de Andújar. Pues bien, ya en el año 1433 tenemos constancia a través de este documento del archivo de los duques de Baena de una escritura de venta de la mitad de los molinos
de la mitad de los molinos de Villalba, pero también de un batán, cosa que vamos a ver ahora un poco más adelante. Coge el micro este. Sí. 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 ¿Se oye? ¿Me oís fuera? ¿No? Bueno, mientras Miguel le da. Es muy complicado leer esto. Yo reconozco que no soy especialista, he sido incapaz de descifrarlo al completo, pero sí se aprecia aquí que habla de una aceña de pan moler, que era como denominaban a la aceña de moler el trigo, la aceña de Villalba, que estaban en el Guadalquivir, y en la ciudad de Andújar. Quiere decir que ya en esta finca de Marmolejo, pues ya existían estos aprovechamientos, pues al menos desde el siglo XV y posiblemente anterior. Aquí vemos esta imagen que... Sí, ahora. Sí. En esta imagen podemos apreciar la ubicación que tenía el salto, el azud de Villalba. Aquí era donde se ubicaría la estructura donde se aprovecharía la fuerza del agua. Esta imagen es del año 56, del famoso vuelo de los americanos, y esta de 2011. Como vemos, el río Guadalquivir se ha retirado y actualmente está a unos 400 metros el aprovechamiento del curso del Guadalquivir. Todo esto es un sotobosque actualmente y bueno, pues si nos damos un paseo por Villalba, hoy en día, ¿qué podemos encontrar? Esta es una imagen de más detalle. Esta imagen corresponde a un proyecto de aprovechamiento de las tierras de Villalba en los años 50 para riego. Y aquí apreciamos la planta. Si alguien ha estado por el Cortijo de Villalba, no es precisamente un edificio pequeño. Aquí podemos apreciar las dimensiones que tenía, el azud y el complejo. Pues esto es lo que hoy en día podemos apreciar cuando visitamos el Cortijo de Villalba. Y es, pues, parece pues una estructura, no se adivina de qué se puede tratar y hay que acercarse y observarla con detenimiento para ir averiguando de qué estamos viendo. Está hecha en piedra y en ladrillo. Y si nos subimos a la parte de arriba, vemos un canal. Con lo cual ya vamos intuyendo un poco de qué se podría tratar. Pero claro, nos faltan muchos elementos. Pero la conclusión se saca rápidamente cuando vemos que en el interior, que es una especie de canal abierta, encontramos estas marcas claramente visibles, que ya todos podemos ir adivinando que se trataba de una noria. Una noria además de grandes dimensiones, tendría en torno a unos 10 metros de diámetro y que se encargaría de elevar el agua del Guadalquivir a una altura suficiente como para poder poner en riego las tierras de la finca de Villalba. Aquí apreciamos otras marcas y he puesto precisamente la noria de la albolafia porque bien podría ser un ejemplo muy parecido a lo que nos encontráramos hace ya bastantes años en la finca de Villalba. Pero no solo estamos hablando de una noria para elevar el agua para riego, sino que también, y aquí esto nos lo va, esta imagen digital de la noria de albolafia, pues por analogía o por similitud a esta otra
que pertenece al Salto de Villalba, una foto de posiblemente de los años 50, lógicamente antes de que se construyera la central de Marmolejo, por las dimensiones de la estructura, como digo, es muy parecida a la existente en Albolafia. Y no es ni más ni menos, aquí vemos la entrada de agua, igual que aquí para la noria, posiblemente, y esto es una conjetura, esta tendría también su acceso de agua y sería un complejo realmente para también aprovechar el agua y moler trigo. Habría también un molino harinero aprovechando esa estructura que soportaba la noria. De hecho, estas 7 piedras de molino las podemos encontrar en la misma puerta del Cortijo de Villalba. Por lo tanto, simplemente hay que llegar a la conclusión de que el complejo que se encontraba en el Guadalquivir, en Villalba, era para elevar el agua, para riego y a la vez para moler trigo. Posteriormente, en el año 1948, se autoriza a don Antonio de la Fuente González, que era el propietario, que conocemos por el sastre aquí en Marmolejo, para ampliar y reformar su aprovechamiento situado en el Guadalquivir, convirtiéndolo ya en aprovechamiento hidroeléctrico. Pero esta energía hidroeléctrica que se aprovechaba era simplemente para uso de la finca, con lo cual tenían energía eléctrica gratis. ¿Cuál fue la consecuencia de tener esa energía eléctrica gratis? Que podían bombear toda el agua de Guadalquivir. En aquellos años las concesiones de riego, digamos, que no tenían la regulación que tienen hoy en día. Y esta posibilidad de bombear tanta agua como quisieran, porque la energía la tenían gratis, creo que fue lo que dio lugar a que en la finca de Villalba se cultivara en aquellos años posteriores, en los años 50, arroz. Como muchos de vosotros sabéis, la finca se puso esta parte de aquí en la carretera de Andújar, el eucalipto cuando estaban pequeñitos, y bueno, pues el cultivo del arroz, que no cabe duda que se pudo poner en uso gracias a esa mini central hidroeléctrica que había en el Salto de Villalba. He tenido la oportunidad de hablar con una de las personas que estaban trabajando en la finca y me ha contado cómo unos ingenieros alemanes fueron los que vinieron en aquella época para poner en uso el aprovechamiento hidroeléctrico y, curiosamente, también la rueda que utilizaron para transformar la energía del río en eléctrica era vertical, era como la de las norias, pero un poco más pequeña, que a través de una serie de engranajes pues aumentaba mucho las revoluciones y generaba la energía. Pues bien, creo que hemos empezado con algo bastante curioso para lo que todos suponíamos que era Villalba y lo que hay allí, que creo que hoy en día, si se pudiera excavar, debajo del bosque que actualmente encontramos a la derecha de Villalba, está todo el complejo de noria y molino harinero de esta finca. Volvemos al mapa de inicio y el siguiente aprovechamiento que tenemos es Batanes, también muy conocido en Marmolejo, y que le da su nombre precisamente el batán del que hemos hablado al principio, que era un artilugio que aprovechaba igualmente el agua del Guadalquivir, no sabemos en qué época, pero posiblemente ya en el siglo XV, y que estaba vinculado al cortijo de Villalba. De hecho, aquí tenemos ya la imagen de los años 50 del vuelo de los americanos. El salto de Villalba era un salto pequeño, tenía 3,5 metros, no era de grandes dimensiones. Y según en un documento del año 34, del estudio del aprovechamiento de Guadalquivir de aquella época, de Rafael de las Cosuras, nos dice que antiguamente en el salto, en la presa de la central hidroeléctrica de Batanes, había un batán, y de ahí ya el nombre de la central hidroeléctrica. Aquí ya podemos apreciar la casa de máquina
y todo esto era el canal de derivación desde la presa hasta esa sala de máquina. Como digo, en esta época estamos hablando, el texto del Médico del Agua de Marmolejo de 1900, y estamos hablando de una época, 1900, en el que toda la tecnología del aprovechamiento hidráulicos para generar energía hidroeléctrica estaba en pañales. Yo creo que eran todos unos aventureros, aquellos empresarios que se atrevían a iniciar este tipo de empresa. En aquella época surgían las empresas hidroeléctricas como setas. No tienen nada que ver absolutamente el panorama actual de la generación de energía, que hay 3 o 4 empresas fuertes en toda España. En aquella época había infinidad de pequeñas empresas que cogían sobre todo aprovechamientos antiguos y lo reconvertían. En este caso, Batanes lo construyó la Sociedad de la Vega de Armijo, que era de un político casualmente liberal como lo era León y Llerena, casualmente. Quizás no había tanta casualidad, sino que había ahí una especie de acuerdo pues para beneficiar al fin y al cabo sus empresas, pero también al pueblo de Marmolejo y a la comarca. Tuvo también, o tuvo, porque ya conserva el nombre, pero ya no, lógicamente, la propiedad, otra central hidroeléctrica en Villa del Río. Fijaros que todavía estamos en el año 1900 cuando se construye esta central hidroeléctrica de Batanes, y estamos todavía en plena guerra de las corrientes, como se llamó en su día, entre Nikola Tesla y Edison. En 1903 todavía Edison andaba metiéndole de en el ojo a Tesla con respecto a que la corriente alterna que vendía Tesla era peligrosísima, y en 1903 llegaron a electrocutar a un elefante para demostrarlo. O sea, fijaros en el contexto en el que todavía andaban estas empresas con su aprovechamiento y con sus empresas, que todavía no estaba claro si la corriente continua era la buena, si la alterna, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de unos emprendedores, de unos empresarios pequeñitos, al fin y al cabo, que eran los que daban el paso adelante, y vinieron aquí a Marmolejo por las condiciones también y los antiguos aprovechamientos que teníamos. Esta imagen del proyecto pertenece al proyecto del año 35 que se hizo para conducir el agua del Jándula a Marmolejo, y que curiosamente pasaba la tubería, cruzaba el Guadalquivir desde el Jándula precisamente por la presa de Batanes, y ahí se aprecia la ubicación de esta y la ubicación del canal y de la propia central. Este esquema corresponde al estudio de Rafael de las Cosuras, como digo, del año 34, y en él pues ya muy esquemáticamente pues se aprecia en qué consistía la central. Eran 3 grupos, eran pequeños, no eran muy grandes, con sus alternadores. Estos tenían la particularidad, como aquí hay algún entendido en temas técnicos eléctricos, lo digo, tenían la particularidad de que los alternadores tenían un eje horizontal en vez de vertical, bueno, con lo cual pues denota más antigüedad y bueno, más, pues eso, una tecnología más primitiva. Esta imagen pertenece a ese estudio de los años 30. Aquí vemos el azud, que como digo tenía 3,5 metros, no era de grandes dimensiones, no era muy alto, y el canal de derivación con el rebosadero para cuando venía el río más crecido, que no llegara mucho caudal a las turbinas. Esta es la parte de la entrada de las turbinas, de la compuerta y de sus compuertas, los engranajes para la elevación, y este era el canal de salida. Y esta es la imagen general de la presa, todo el canal, que tenía 800 metros de longitud de mampostería, y el aprovechamiento hidroeléctrico. Como vemos, esta fotografía comparativa, todo el complejo ahora está bajo el barro y bajo la agua,
e incluso donde estaba la central ahora hay olivo, curiosamente. Pero bueno, algún vestigio queda de todo este complejo, que es porque la central de Batanes pues suministraba energía eléctrica en aquella época cuando se construye solo a Villa del Río y a Montoro. Y aquí todavía, estas fotografías son actuales, está el poste que hay en la orilla izquierda y en el otro lado, en la parte de Torremayor, tenemos el pie que comenzaba la línea en dirección a Montoro. Esto curiosamente queda todavía en pie después de tantos años desde que se desmanteló. Aquí en un mapa antiguo de la época se aprecia el esquema de la casa de máquinas y la línea que iba. Hemos dicho que solo suministraba a Villa de Río Montoro en Córdoba, pero que aquí lógicamente también por lo que se acordó, sí. Como digo, la intención era también poner energía eléctrica y mejorar las condiciones de Marmolejo. Aquí se ve la línea que subía al pueblo de Marmolejo. Bien, pues vamos a acabar con Batanes y vamos siguiendo el curso de Guadalquivir, agua abajo. Ya todos intuimos que vamos a llegar al gran conocido por todos, que es el aprovechamiento de Marmolejo. Pongo Marmolejo porque los diferentes aprovechamientos que se han ido sucediendo en este paraje se conocen por Marmolejo, aunque nosotros después le hemos dado otros nombres, los molinillos del balneario, la central de Balondillo, pero realmente para los distintos proyectos se denominaba Marmolejo. Aquí podemos apreciar esta imagen que por todos conocida, que está hecha del bosque del balneario, la central antigua de Marmolejo, la central moderna de Marmolejo, y aquí tenemos uno de los dos molinos que tenía en su principio las aceñas de Marmolejo, por las que como se conocían. Como vemos, este es el cuerpo que queda en pie, y había un segundo un poco mayor que estaba más hacia el centro del río. Tenía un canal de derivación y un azud por el cual ya se desviaba el agua. Aquí en otra imagen del proyecto de la presa de Marmolejo, en el que también se pone con más detalle la ubicación de los dos molinos harineros. Este es el dintel de entrada a los molinos, que como vemos claramente pues nos indica el año 1832. No necesariamente tiene que ser el año de construcción, puede ser anterior, pero creo que por la tecnología y el tipo de molino que se construyó posiblemente fuese de esa época. Esta es la entrada, está empedrada. Estas fotos son pues, de la semana pasada. Este es el estado actual que encontramos de los molinos y como digo, tenía una zona empedrada y un camino que llegaba hasta la orilla pues, para facilitar el acceso de las bestias con los sacos de trigo para moler. Esta es la parte trasera, agua arriba, de la entrada del agua en busca de los árabes para mover la piedra del molino. Y este es el canal que está cavado en la roca de pizarra. Aquí apreciamos la construcción de lo que sería la sujeción de las compuertas. Como vemos, tampoco son obras de grandes dimensiones, pero para la época que tuvo que hacerse a pico y pala, pues imaginaros el trabajo ingente. Esto, como vemos en la perspectiva, se encuentra en los restos del segundo cuerpo que existía pues al menos hasta principios del siglo XX. Aquí en la cavidad de una de las ruedas de los molinos y aquí la segunda.
El molino que está en pie ahora mismo tiene solo una rueda para moler. Y el que se destruyó, pues, era un poquito más grande, que tenía 2. Estuvo en funcionamiento coexistiendo tanto la central primitiva de Marmolejo como los molinos, al menos hasta los años 20. Y eso es así, pues, porque por algunas inscripciones que se encuentran dentro, pues se intuye que ese aprovechamiento del agua, del azud, se compartió, como digo, entre la empresa constructora y los dueños del molino de pan. Esta imagen es muy curiosa porque apreciamos perfectamente el sistema que tenían de conducción del agua, utilizando en la época el efecto Venturi, y provocando que con el estrechamiento del canal aumentara la velocidad del agua, moviendo con más velocidad las ruedas si caben. Bueno, pues esta imagen es de la última riada de 2013, en la que, como he dicho antes, por la ubicación que tienen estos aprovechamientos, pues están abocados o a la desaparición, o a que alguien de la administración más sensible con estos temas, pues haga obras de refuerzo y de reconstrucción, porque riada tras riada se van deteriorando y, como digo, corren el peligro serio ya de derrumbarse del todo. Esto es el interior. Tenía una bóveda de cañón de ladrillo, todo en piedra y ladrillo de barro. Y aquí tenemos una de las inscripciones. Los molineros o los aceñeros eran muy dados a hacer graffiti cincelado en la piedra, porque eran muy diestros con el cincel, ya que tenían que periódicamente sacarle rugosidad a la piedra para que moliera el trigo. Entonces, entre sus herramientas habituales siempre tenían el martillo y el cincel, y eran bastante diestros. Y ellos aprovechaban esa capacidad y dejaban, pues, su impronta en las piedras de los molinos. ¿Ya lo habéis leído? Se lee bien, ¿no? Mariano, es que la raja esa ahí despista, ¿verdad? Mariano Palomares Solís, 1922. En esta inscripción me baso para decir que el aprovechamiento de los molinos se coexistió con el aprovechamiento hidroeléctrico, que veremos a continuación, puesto que en 1922 todavía estaba allí la familia Palomares explotando para moler el trigo aquellos molinos. Estos palomares son los palomares que conocemos de Marmolejo. Digamos que de los que son de mi quinta aproximadamente, pues serían el bisabuelo. Y de ahí, pues posteriormente, la empresa que compra de segunda la explotación de la central de Marmolejo le ofrece a estos molineros darle el trabajo, colocarlo dentro de las centrales hidroeléctricas en los que ellos explotaban, a cambio de dejar el caudal y dejar la explotación de los molinos, pues solo para uso hidroeléctrico. Y así fue como miembros de esta familia pasaron a trabajar en empresas hidroeléctricas, cosa que creo que han hecho hasta los herederos, o los hijos, los descendientes, hasta hace poco. Bueno, pues despedimos aquí el molino de Marmolejo y nos vamos al proyecto de aprovechamiento de riego de Guadalquivir en el punto denominado Aceña de Marmolejo. Este proyecto lo hace Víctor Allende. Fijaros que es ingeniero de camino de la Diputación de Vizcaya. Supongo que una vez más el balneario de Marmolejo, que traía muchos visitantes, uno de ellos debería ser este ingeniero, al que se le encargó por parte de otra de estas empresas que surgieron en aquella época, que era Electra del Guadalquivir. Esta era de capital iliturgitano, de banqueros iliturgitanos. Pues construyen en principio esta central hidroeléctrica de Marmolejo, aprovechando la presa de los molinos. Aquí tenemos el proyecto con más detalle,
el bosque o los jardines en aquella época del balneario, el acceso a los molinos y aquí ya desde el azud el canal de derivación que tenía unos 330 metros hasta donde iba a estar la casa de máquina y el canal de desagüe que iba a ir en principio pasando el arroyo Balondillo. Bueno, sabemos que finalmente, como aparece en este plano más de detalle, en la posición de la central en diagonal al río y directamente el desagüe del agua se realiza directamente en el Guadalquivir sin ningún canal intermedio. Esta era el proyecto también de 1900. Esta es la imagen de la central en 1911, el canal de derivación y la casa que construyó la empresa para los trabajadores y la casa de máquina. Si nos fijamos, y luego veremos que hay grandes diferencias, cuando Electra de Guadalquivir construye el aprovechamiento hidroeléctrico, lo hace pues, con una altura en los muros determinada, que posteriormente, fijaros, y esto ya es una imagen de los años 30, o posterior a los años 30, perdón, en la que se aprecia cómo se ha subido. Aquí vemos las ventanas, fijaros que llegan a la parte de ladrillo y en la siguiente están mucho más elevadas. ¿Por qué? Porque en el año 1926 se sufrió una gran riada y muy probablemente el agua entró en toda la central hidroeléctrica, pues, provocando pues, grandes daños. Entonces, la propia empresa Electra de Guadalquivir subió y amplió la casa de máquinas para evitar futuras entradas de agua en la sala. Justamente cuando hicieron esa reforma, precisamente fue absorbida por la empresa Mengemor, o la Mengemor, como conocemos aquí en Marmolejo todavía mucho, a esta empresa que fue la precedente a sevillana. Esta es una imagen actual desde el balneario. Esto aquí desde la parte del camino de la sierra, que como siempre en este tipo de edificios ha sufrido el azote de los ladrones, de los vándalos que, según nos contaron, le metieron fuego, con lo cual se cayó la cubierta solo para sacar el plomo que tenían las conducciones. Esta imagen mucho más simpática de los años 30, en la que, como vemos, se ven los engranajes y se ven el sistema de elevación de las compuertas del canal y aquí al fondo, efectivamente, el puente del balneario y el propio balneario. El canal de derivación. Desde esta central eléctrica de Marmolejo se suministraba energía para iluminación y fuerza motriz a distintos pueblos de la comarca. Directamente suministraba a Andújar, a Lopera, a Arjona, a Porcuna y llegó a suministrar hasta Bailén, Baño de la Encina y bueno, por supuesto también Marmolejo. Aquí vemos la salida del agua también, en los años 30, y la sala de máquinas. Aquí vemos cómo los alternadores, a diferencia de la de Batanes, están en vertical, con un eje vertical, el otro tenía un eje horizontal. La sala de turbinas, que también estaba preparado para un tercer cuerpo, pero que nunca se llegó a instalar. Y en esta imagen, que es el cuadro de mandos de la central, está posiblemente de los años 40, vemos en segundo plano a Cristóbal Relaño Martínez, también un marmolejeño que muchos de aquí de vosotros conocéis, que trabajó en esta empresa, en la Mengemor primero y después en Sevillana hasta su jubilación. Aquí vemos el esquema del aprovechamiento, como digo. Aquí tenemos el cuerpo de la tercera turbina que nunca se llegó a instalar,
las compuertas, y aquí es esquemático el puente y la fuente del balneario de Marmolejo. En esta imagen aérea también del año 54 vemos la presa, el canal y la casa de máquina. Y en esta imagen, que es también el mismo mapa plano que he enseñado anteriormente, aquí vemos la línea de Batanes, cómo va justamente al lado de la central, pero nunca llegan a coincidir. Hoy en día eso es imposible pensarlo. Hoy en día, como bien sabe Miguel, las conducciones eléctricas se comparten y, hombre, por rentabilidad y por optimizar recursos, pero en aquella época no. En aquella época cada empresa tenía sus clientes, su ayuntamiento, sus usuarios en los pueblos de la comarca y, entre comillas, hacían la guerra por su cuenta. Esta línea es la que iba para Montoro y Villa del Río, y esta que llega a la de Marmolejo venía, como ya veremos más adelante, de Casanueva. Y ya desde aquí iba en dirección a Arjonilla, Arjona y toda esta parte de La Higuera para suministrar luz y fuerza motriz. En esta última imagen de la presa, que tenía 5,5 metros, era de mayor entidad que la de Batanes, y bueno, estos eran unos visitantes del balneario que se echaban la foto de rigor en los sitios emblemáticos. Dejamos ya la presa de Marmolejo antigua y nos vamos a la moderna. Voy a intentar ir un poquito más rápido porque se está yendo el tiempo demasiado rápido para lo que tengo preparado. Esta presa, que se construye en los años 60, Agromán, todos también hemos escuchado hablar de aquel episodio, ¿no? Pero yo me quiero ir para explicar esta presa de Marmolejo del año 1917. En ese año, Mengemor, que es quien hace el estudio de esta presa de Marmolejo, inaugura la presa de Mengíbar, a la que asiste Alfonso XIII. Y estos empresarios, que eran ingenieros, que fundaron la empresa Mengemor, le regalan el oído y le venden el proyecto a Alfonso XIII de la posibilidad de hacer navegable el Guadalquivir desde Sevilla a Córdoba. Esto entusiasmó al rey Alfonso XIII y entusiasmó a muchos empresarios y a mucha élite de aquellos años, porque veían una forma de sacar un montón de productos, sobre todo agrícolas, desde el interior de Andalucía hacia los puertos de Cádiz, ¿no?, a través de Río Guadalquivir. Entonces el proyecto se plantea en 11 presas esclusas para el discurrir de los barcos. Se empiezan a construir y también incluían estas presas, algunas, no todas, centrales hidroeléctricas. Con esas centrales hidroeléctricas se pretendía dar respuesta a la incesante demanda y creciente demanda de energía eléctrica que, con el aumento de usuarios, se daba en toda España. Entonces hicieron sus cálculos de la potencia que se tenía que generar con esas centrales y que podría dar solución a esta demanda. Y como digo, eso en el año 17, pasan los años, viene, bueno, pues dificultades de tipo técnico, llega la guerra civil, se paraliza el proyecto, después de la guerra civil se retoma esa idea, pero al final de las 11, quiero recordar que solo se construyen 3. Y por lo tanto quedan en el tintero la construcción de estos aprovechamientos hidroeléctricos, sobre todo para dar respuesta, como digo, a esta demanda. Bueno, pues para compensar la no construcción de estas centrales hidroeléctricas agua abajo de Córdoba, surge por parte de Mengemor la posibilidad de construir la de Marmolejo. Y por eso tenemos hoy en día la central hidroeléctrica de Marmolejo construida en los años 60, para compensar esa demanda y la no ejecución del proyecto de canalización del Guadalquivir navegable de Sevilla a Córdoba. Esta central es la más conocida por todos nosotros, por todos los marmolejeños, y aquí tenemos imágenes de la obra. Bueno, aquí se puede apreciar, es muy curiosa esta foto,
porque se ven personas trabajando aquí abajo y se aprecian las dimensiones, las grandes dimensiones que tenía la obra. Como digo, la comienza Mengemor y la acaba ya Sevillana de Electricidad, porque en esos años es cuando Sevillana absorbe a la empresa Mengemor. Esta ya es una imagen aérea de la central sin compuerta, ya concluida. Bueno, aquí como detalle el antiguo azud, que está ahí todavía debajo del fango, y aquí todavía se apreciaban las pequeñas compuertas de los molinos de Marmolejo. Y bueno, unas imágenes actuales de la impresionante central hidroeléctrica, que bueno, algunos quieren también demoler, como sabéis, pero bueno, eso es debate de otro foro, no de este. Aquí imagen de donde estaba la compuerta del segundo molino y el molino junto con la central hidroeléctrica de Marmolejo, de la cual pues también nos despedimos, porque vamos siguiendo el curso de Guadalquivir. ¿Y a dónde vamos a parar? Por la hora deberemos parar en Casas Nuevas ya, pero no, vamos a pararnos antes porque había otro aprovechamiento, o al menos intento de aprovechamiento del Guadalquivir. El Salto del Lobo. ¿Es dónde está? El que es cazador lo sabe, porque buscan los conejos donde sea. Pero el Salto del Lobo está al final del camino de Recoche, que a lo mejor también uno podemos ubicar con más facilidad, y no es ni más ni menos que una especie de, bueno, no es un estrechamiento, sino es un paraje. Como veis, no ha cambiado absolutamente nada desde los años 50 hasta la actualidad. Este es el camino de Recoche, un camino medieval que atraviesa la Marquesa, que sigue pues, donde lleva toda la vida y que desembocaba en el Salto del Lobo. El Salto del Lobo, la misma compañía Electra de Guadalquivir presenta un proyecto de aprovechamiento, aprovechando la orografía del terreno, puesto que estas familias buscaban siempre abaratar los costes y buscaban sitios en los que técnicamente se pudieran instalar las presas sin riesgo en las crecidas de que se lo llevara por delante. Este proyecto es de 1913, como vemos aquí, del Salto del Lobo. Tenía una presa y el aprovechamiento en el margen izquierdo, o sea, digamos pegando a Marmolejo. Pero es que antes de este de 1913 presentó este del año 1900, en la que volvemos a ver aquí la presa en el Salto del Lobo, la casa de máquina y el canal de evacuación de la agua, ¿vale? Aquí la representación del balneario, y aquí era donde iban a construir ellos realmente, bueno, perdón, un poquito más agua abajo, su central de Marmolejo. Presentan este proyecto y presentaron el otro, finalmente ejecutaron el de la aceña de Marmolejo. ¿Y por qué aquí en el Salto del Lobo? Esto es el Salto del Lobo actualmente. Esto es lo que a priori parece un conglomerado de piedra, y aquí estaría el otro tapándolo el sauce. Como veis, el Guadalquivir se encajona ahí y pues eso facilitaría la construcción de un azud pequeño para aprovechar el agua del Guadalquivir. Pero yo voy un poco más allá, y lo que pienso, después de haber estado allí ya más de una vez y haber hablado con gente estudiada en estos temas, yo soy un mero aficionado, llegamos a la conclusión de que esto, que es el Salto del Lobo, como vemos aquí, ángulos rectos, una especie de rampa, no es natural, es artificial. Y desde aquí, aprovechando la jornada histórica y aprovechando que hay muchos estudiosos de la historia presentes en la sala, lanzo la siguiente hipótesis. Gaspar nos va a hablar luego del puente del balneario de Marmolejo, que se construyó en el siglo XVI, y antes por donde se pasaba el río. Yo creo que si hay un sitio que tiene todas las posibilidades de orográfica para tener un acceso fácil o una reconstrucción fácil de un puente no de grandes dimensiones, hubiera sido el Salto del Lobo, porque solo tenía que, con 3 ojos, se cruzaba perfectamente el Guadalquivir. Incluso podemos pensar la existencia de una base sólida y un puente de madera.
debido a la poca luz que hay. Aquí habrá en torno a unos 6-7 metros para cruzar el Guadalquivir de la zona de la sierra al valle. Ahí queda la conjetura, ahí queda la hipótesis y espero que de aquí a unos años se resuelva, si merece la pena. Seguimos agua abajo y nos vamos ya a un pago también conocido, que es de Ropero. Los molinos de Ropero, que es conocido por los bebederos de Ropero, porque justamente al lado tenían, dentro de la vía pecuaria, había una zona para que el ganado descansara y bebiera. Pues en Ropero, ¿qué es lo que había? Pues tenemos poca información al respecto. Este plano del siglo XVIII pues nos sale reflejado 3 aprovechamientos. Este sería el correspondiente a Ropero. No sabemos hasta qué punto esto obedece a la realidad que hubiera en aquella época. A lo mejor eran 3 arcos o 3 bóvedas correspondientes a 3 piedras para moler. Sería ese. Pero ya encontramos en el siglo XIX, el proyecto del tren del ferrocarril Manzanares-Córdoba de 1866, y ya aquí aparece como molino antiguo. Por lo tanto, podemos entender que ya en esa época estaba en desuso o ya había dejado de ser explotado. En este proyecto, que es el de Casas Nuevas, años más tarde, para ver a quién afectaba el remanso de la presa, aparece ya como aceña abandonada. ¿Qué es lo que podemos encontrar hoy en día? Pues aquí tenemos la imagen de lo que hubiera sido, lo que en su día fue los molinos de Ropero. Aquí estarían los motores del sector sexto y por aquí pasa la autovía. Esos son los molinos, aquí con más detalle, lo poco que queda, que esto cuando ha bajado mucho el nivel del río sí se ha podido apreciar. Pues nada, abandonamos ya los molinos de Ropero y vamos al siguiente aprovechamiento que sepamos que existió en su día, y aquí pues más de uno se va a llevar una sorpresa porque lleva tantos años perdido que por los pelos lo hemos rescatado. Aceña perdida. ¿Y está ubicada? ¿Dónde está ubicada? Pues la primera pista nos la da este plano, como he dicho, del siglo XVIII, en el que tenemos los molinos de Ropero. Estos números corresponden a unas leyendas que tiene el mapa, corresponden a los molinos de Ropero. Aquí queda claro que ahí lo pone Casa Nueva, molinos de Casas Nuevas, y entre uno y otro tenemos los molinos perdidos. Y en este punto tengo que leer un extracto del Catastro de Ensenada del 28 de junio de 1752, en el que dice que doña Beatriz Piedrola Acuña y Serrano, vecina de la calle Hospital de 72 años de Andújar, dice que posee unos molinos de pan moler en el sitio del ejido de San Julián, camino de Córdoba, término de esta ciudad. 50 varas distantes de la orilla del río del Guadalquivir por el sur y 2 leguas de ella, de la ciudad de Andújar, inmediata a esta aceña a la ermita de San Julián. Hoy está perdido e imposibilitado su uso por haberlo dejado en el río y hallarse alimados y sin ningunos pertrechos. Esto era ya en 1752. Sabemos que San Julián estaba ubicado donde está el cortijo de San Julián, donde está la estación de servicio de Tamoil. Ahí estaba el asentamiento, digamos, el cortijo de San Julián y su ermita. Y nos dice que está 50 varas, está cerca inmediata a la ermita de San Julián y 50 varas de la orilla del río. Por lo tanto, nos vamos al terreno y podemos intuir dónde se encontraban esa aceña o ese molino perdido. En esta imagen, también de la construcción de Casa Nueva, vemos cómo el río Guadalquivir, esto es, digamos, el cruce que hay entre el camino de San Julián y el camino de la Aragonesa. Y aquí justamente llegaba el río todavía a principios del siglo XX. Bueno, pues no es descabellado pensar que llegara un poco más acá y estas sean las 50 varas que dice que dictaba del río Guadalquivir. En esta imagen de los años 40, también aérea, del primer vuelo de los americanos, vemos todavía en el terreno cómo se intuye
el discurrir del Guadalquivir y que tenemos aquí que podía dictar 50 varas justamente en el cruce de San Julián con el Camino de la Aragonesa. Pues muchos de vosotros ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Esa sería una imagen. Aquí estaría ubicado en Los Molinos y en el río Guadalquivir, un poquito más para acá, 50 varas, que no es otra cosa que lo que se conoce por la Huerta de los Gabrielicos, aquí en Marmolejo. Está justamente donde está la vaquería de San Julián, donde tenían el semental y donde tenían una noria y la huerta de esta familia. Ahí, posiblemente, debajo de este montículo, que siempre ha sido una zona elevada del terreno, estén esos molinos perdidos, que en documentos sí lo tenemos localizado. Pues seguimos nuestro discurrir y ahora sí ya llegamos a mis queridas Casas Nuevas, que ellas solas pues se merecen unas ponencias, o al menos sí, una ponencia se merece, pero que bueno, no vamos a ser egoístas y es importante contextualizar el aprovechamiento de Guadalquivir antes que en un futuro se hable en concreto de ellas, porque hay documentación e historia pues para abordarla desde una sola ponencia. Como he dicho antes, aquí tenemos ya la representación de la aceña de Casa Nueva, que eran antes, después pasaron a ser casas Nuevas, y el cortijo perdido en los años 20 de Casa Nueva. Como se ve en la representación, era también bastante grande, también tenía su ermita, y las aceñas también la representan de grandes dimensiones. En esta curiosa imagen que tenemos anterior a la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico, se ve el molino de Casas Nuevas tal y como era, pues, en torno a unos 600 años. Ha estado ese molino, como lo vemos ahí, hasta principios del siglo XX, en el que se construye la central. Vemos las dimensiones. Este arco contrafuerte se perdió en su día. Estas aberturas se cegaron y bueno, esto hoy en día la presa está construida aprovechando estos molinos y bueno, tenemos el privilegio de tener esta imagen que fue rescatada de un libro de nuestro amigo Pantoja de Lopera, mal situada en un principio en un arroyo de allí del término, pero que claramente se trata de Casas Nuevas. Este es el interior de los molinos, que están totalmente colmatados de barro por las crecidas que ha sufrido. Y la importancia de estos molinos, pues, en la comarca ha sido pues, digna de destacar durante mucho tiempo. De hecho, hoy es 30 de mayo. Bueno, pues el 28 de mayo de 1863, pues hace justo pues unos 150 años, se reúne en pleno del ayuntamiento porque habían presentado el proyecto de la vía férrea y no habían dejado un paso a nivel en el camino que desde inmemorial, según dicen, traen a dicho artefacto los vecinos de Lopera y Porcuna para moler trigo. También nos habla en este acta del Pleno de la importancia que tenía. Ellos decían que era de lo más importante del Guadalquivir, posiblemente lo fuese, pero claro, tenían que darle un poco más de énfasis para que la línea, la constructora, la empresa Madrid, Zaragoza, Alicante construyera el paso a nivel. Eso fue hace pues, unos 150 años, en 1863, pero es que en 1626 ya el concejo de Andújar, que pertenecía todavía a Marmolejo y Casas Nuevas, decía que debido a la fuerte crecida con la que tenía el Guadalquivir, cuando crecía mucho el río no se podía moler trigo porque las instalaciones no daban para ese gran caudal. Entonces hubo un invierno muy largo con el caudal muy alto y hubo escasez de pan porque no se podía moler trigo, curiosamente. Entonces, para paliar esta situación calamitosa, el Ayuntamiento de Andújar, entre otras medidas,
acuerda que en el molino de Casanueva, único en funcionamiento en el término municipal, destinara 4 piedras de moler el trigo a los vecinos y las restantes a los forasteros. Esto ya pasó en 1626, o sea, ya en 1626 la entidad y la importancia de estos molinos de Casanueva era tal que de ella dependía el pan de toda la comarca. Pero es que, como también sabemos, 200 años antes de este último episodio, en 1463, fue cuando se dio el famoso episodio entre el marqués de Villena y el condestable Lucas Iranzo, en el que los molinos de Casanuevas pertenecían al marqués de Villena, y en aquella guerra que tenían civil entre ellos, los hombres del condestable Iranzo asaltan la aceña de Casanueva, rompen los pertrechos, parten las piedras y en la harina se la llevan al castillo de Marmolejo, con lo cual este hombre pues se enfadó bastante, mandó a sus efectivos desde Porcuna y Lopera, por el camino este precisamente, hasta la aceña de Casanuevas, que tenía una torre que las defendía. Con esto quiero dejar patente la importancia que ha tenido siempre este punto de la aceña de Casanuevas para toda la comarca. Aquí vemos estructuras que salieron a limpiarse el río con la riada, una estructura que era un muro de contención que tenían las aceñas. Lo que hemos hablado antes, como los molineros, los aceñeros, eran muy diestros con el cincel y el martillo, y esto además denota algo muy importante, que es que allí trabajaron personas de religión judía, por eso una estrella de David, y por lo tanto imaginaron ya la antigüedad de la que estamos hablando de estos molineros que ya se dedicaban a dejar su firma, y en este caso una estrella de David en las paredes de los molinos. Por supuesto que hay cruces infinidad, y también hay estrellas de 8 puntas que corresponden a la cultura árabe. Este es el interior del cuerpo que está más en el centro del río, y la única piedra que queda de las 6 que tenía, la única piedra que queda todavía está ahí ubicada. Y esta raja que vemos aquí, que es la que se va a cargar 600, 700 u 800 años de historia del molino de Casanueva, si no se ponen los medios para evitar que siga aumentando. Aquí tenemos el interior, que se puede intuir aquí un arco de herradura y un arco apuntado, con lo cual también a nivel constructivo nos da indicios de la antigüedad que puede tener, que no sea solo del siglo XV, sino mucho anterior, por el arco de herradura. Esto, sin embargo, en la parte de fuera no se intuyen, porque es que el molino está como revestido, está construido sobre sí mismo, forrado de piedra para darle más consistencia. Como digo, esto ya en la capacidad que tenían los aceñeros, los molineros, con el cincel y el martillo, la apreciamos aquí en estos últimos grafitis, que son de final del siglo XIX, principio del XX, en el que pone simplemente: yo estuve aquí y vine tal día de Arjonilla, o estuve trabajando aquí, después me fui, después volví. Eso es lo que pone en una especie de lápidas, ¿no? Y, por desgracia, como apreciamos aquí, ya han intentado expoliar, han intentado llevarse. Yo no sé qué sentido tiene quitar esto y descontextualizarlo aquí. Yo no sé qué sentido tiene leer que Lorenzo Polo vino de Arjonilla en la fecha tal, y eso ¿a quién se lo vende? Habrá gente que lo compre. El resultado es que lo han destrozado y se ha perdido para siempre. Esto es lo que pensamos que podría ser la estructura de esa torre defensiva del siglo XV, sobre la que se ha apoyado el cuerpo del segundo molino, de los dos que tiene, los dos cuerpos que tiene el molino de Casanueva. Este es el interior en la actualidad del segundo cuerpo, y esta es la espada que Manolito Muñoz nos habla en su libro de Historia y Costumbre de Marmolejo, en honor de Casanueva, y que cuando se hizo la excavación apareció una espada árabe. Pues no era una espada árabe, que decía que estaba en el Museo de Jaén.
habría escuchado campanar, como decimos, pero realmente lo que se encontró fue esa espada que está reproducida en una revista del cronista de Jaén de los años 10. Es una espada íbera, que se la quedó uno de los ingenieros que estaba haciendo los trabajos de prospección a principios del siglo XX, porque en Casanueva empezaron ya en 1905, empezaron ya a mover para construir la central, aunque posteriormente ya la acabaran en 1916. Como para poner un poco de énfasis en lo que hemos dicho, este es el camino de la aceña de Casanueva a Lopere por Cuna, que finalmente la empresa de ferrocarriles sí construyó su paso a nivel, que era el paso a nivel de los Siles. Para también aquellos que conozcáis aquella zona, finalmente se construyó. Ese camino se perdió cuando se construyó la autovía, desapareció, pero hasta los años 80 se estuvo utilizando para ir desde Lopera a la playa salvaje de Casanueva, como también la hemos conocido, ¿no? Y aquí también otro paso a nivel que hay, que también conduce Camino de los Moledores. Este es de Arjonilla a Casanueva, y que nosotros lo conocemos por el paso a nivel, que ya también se ha eliminado, de los Molinos de Ropero, pero realmente iba a Casanueva. De hecho, en la salida de Arjonilla hay un camino, en algunos mapas aparece, que se llama Camino del Molino de Casanueva, para que tengamos una idea de dónde se iba a moler trigo a Casanueva y la entidad que tenía. Bien, pues ya los molinos los dejamos y vamos al año 1914, cuando se presenta el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica. Aquí vemos el cortijo que tenía Casanueva en aquella época, y bueno, cómo lo que era la central hidroeléctrica estaba en el margen izquierdo, justamente. Este es el paredón que aparece en la fotografía anterior, y esta es la presa vieja. Sobre esta, pues, construye el Extra de Guadalquivir el nuevo aprovechamiento. Esta imagen del informe de Rafael de las Cosuras, al que ya nos hemos referido en varias ocasiones, que prácticamente, por suerte, el edificio está igual, no lo han podido expoliar, no lo han podido destruir como tantos otros ejemplos de patrimonio industrial, puesto que al estar en el centro del río, de ahí no se puede sacar nada porque tendrías que salir con las cosas a cuestas, ¿no? Esta es una imagen del complejo, con los molinos y agua abajo y la central hidroeléctrica. Agua arriba, cuando después de la riada se limpió todo el bosque que se había generado, se quedó totalmente limpio, y bueno, aquí podemos apreciar ese muro vinculado a la aceña y la rejilla por donde entraba el agua para turbinar. Aquí tenemos una imagen del Azud en los años 30, esto en la actualidad. Y lo que había comentado anteriormente, cómo solo la energía que se generaba iba en busca de la central de Marmolejo, para a partir de ahí distribuir a Marmolejo y al resto de la comarca. En el año 26, como dije anteriormente, hubo una riada que provocó la ampliación de la central de Marmolejo, pero es que también esta riada fue la que se llevó un montón de fanegas de tierra de cultivo, que dejó, en vez de dejar en el margen izquierdo como estaba, dejó en el centro de Río Guadalquivir todo lo que es la central hidroeléctrica. Entonces, hubo que presentar un proyecto para construir la pasarela, y aprovecharon la construcción de la pasarela para intentar sacar más provecho hidroeléctrico y construir una segunda central hidroeléctrica. Aquí tenemos la imagen de esa pasarela en los años 30, la imagen de los años 40 aérea, en la que se ve esa pasarela. Todavía las tierras de San Julián no estaban expropiadas, todavía no se habían repartido a los colonos. Esta imagen de los años 60, con el depósito de refrigeración de las turbinas, que iban refrigeradas por agua, ahí lo almacenaba, y una conducción que llegaba ahí a las turbinas.
esta es la imagen esquemática del informe de Rafael de las Cosuras y la curiosidad que supone que habían dejado un paso para maderas, porque todavía el Guadalquivir se utilizaba para transportar tronco de madera desde la Sierra de Segura hacia Córdoba y Sevilla. Estos son los trabajadores de la central de Casanueva, con unos buzos que venían periódicamente a limpiar la rejilla de las compuertas para que entrara todo el caudal requerido. Esta imagen de principios del 2000, en el que aquello era una selva de sauce y de bosque y de especies de ribera. Y esto que siempre a mucha gente le ha sido una incógnita, esto no era ni más ni menos que el cimiento de la segunda central hidroeléctrica de Casanueva, que se quedó pendiente de un aumento del aprovechamiento por parte de la Confederación. Esto sería la entrada a las turbinas de la segunda central y todas las esperas, en este caso en pequeños bloques de hormigón, para empalmar, hablando mal y pronto, la construcción del edificio al nuevo azud. Esta imagen aérea es donde se puede apreciar perfectamente la presa primitiva, la presa nueva de los años 20, del año 27 concretamente, y cómo iban a estar paralelas una central hidroeléctrica y otra. Es el interior, que está, pues como veis, totalmente desmantelado. Y bueno, aquí tenemos a unos amigos, a Murillo y a Cristóbal, pues trabajando sobre lo que he dicho antes, esa raja que se veía dentro, la provoca esta higuera, que aquí vemos claramente cómo está haciendo una cuña totalmente implacable, y esta higuera solo se va a cargar pues los 600, 700, 800 años de historia o incluso más que pueda tener el molino de Casanueva. Esto lo hemos hecho con voluntad y con cariño por nuestro patrimonio, pero esto no nos corresponde a unos aventureros que vamos allí con una escalera a meterle grasa a las raíces de la higuera para descastarlo. Esto creo que pertenece a la administración, a los dueños, que siguen siendo Endesa, y por supuesto, hombre, la administración que anime, o desde la propia administración se anime a que se limpie, se elimine toda esta vegetación que al final van a echar abajo el molino. Y ya no solo el molino, sino fijaros cómo se encuentra uno de los pilares de la pasarela primitiva, que esto en la siguiente riada va al suelo, y cuando esto va al suelo no se va a volver a levantar en la vida. Por lo tanto, si de algo pueden servir estas jornadas, sean también para alertar sobre la urgencia de intervenir en este patrimonio que es de todos. Bueno, pues se suponía que íbamos a acabar, pero es que después de Casanueva hay un par de aprovechamientos que los voy a hacer un poquito más rápido. Trafalgar, otro paraje conocido por los cazadores, por el resto del pueblo lo veo difícil, porque es un sitio bastante recóndito y en el que también hubo un proyecto, como vemos, de construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico a principios del siglo. Ahí, como vemos, lleva también su presa, como el resto que hemos visto, su presa, su canal de derivación y su sala de máquinas. El perfil longitudinal, la imagen de los años 50, y este es un salto natural que hay de Trafalgar en la actualidad. No es muy alto, es de 1,5 metros o un par de metros aproximadamente, pero ya es suficiente como para aprovechar el desnivel e instalar un aprovechamiento de cualquier tipo. Ahí lo vemos más en perspectiva. Curiosamente, cuando fui precisamente con Murillo y Gaspar, aquí tenemos lo que se llama un punto de referencia que casualmente encontramos, más bien encontró Gaspar, no sé cómo fue capaz de ver esta inscripción. Ese es un teléfono móvil, esas letras entre dos grandes rocas grabadas, allí entre la maleza se aprecia, y esta piedra en la que se intuye que es el punto de referencia, pone unas letras y una fecha de 16, era de febrero o así, de 1907 aproximadamente.
Bueno, y el último aprovechamiento que tenemos ya en el término, ya concluyo, es el de la presa de derivación del Pantano del Yegua. El Pantano del Yegua es un proyecto que desde el año 1902 estaba pendiente de hacer en Marmolejo para regular el cauce del riego Alquivir y poner en riego toda la zona de la Vega de Córdoba. El primer proyecto en 1902 era en la cerrada de Valquemao, o sea, 20 kilómetros agua arriba en plena sierra, que también se barajó de hacer, pero que finalmente, como en el proyecto de los años 30, el año 35, en el contexto de la reforma agraria de la Segunda República, se plantea ya construir definitivamente la presa o el Pantano del Yegua y de ahí derivar el agua a la presa, una presa que iba a servir de captación de ese agua y de central hidroeléctrica. Aquí tenemos el proyecto. Está justamente, esto para los que somos del lugar lo conocemos lógicamente por la Aragonesa, pero esto es, lo diré ahora, el Vicario. Pues agua abajo del Vicario, aquí viene el arroyo Andújar, que es el límite de Marmolejo, aquí, agua arriba, estaría la presa de derivación. En esta imagen podemos ver, esta imagen es de la época, vista del emplazamiento de la presa, la fotografía de los años 30, aquí estaría la curva del río, el Vicario, y aquí justamente iba. ¿Y qué es lo que iba? Eso. Una gran central hidroeléctrica, 20 metros de salto, bastante grande, con un sistema de compuerta similar al de la presa de Adamuz, para quien la conozca, perdón, del Carpio, un sistema de compuerta en el que las compuertas suben hasta aquí arriba y deja pasar el agua y la central hidroeléctrica. Este es el plano de alzado. Veis que iba a ser una obra muy importante, redactada por la propia administración en el año 35. Esta es una foto más de detalle del plano. Este plano lo rescatamos en el año 2002 del Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. En las turbinas, la toma de agua y las turbinas que iba a llevar con el puente grúa y bueno, toda la instalación para esa misma energía también poderla utilizar para el propio riego y los propios vecinos. Y esta es la imagen en planta, en la que vemos aquí la zona de captación y de derivación del agua del Yeguas que iba al Guadalquivir, y por este túnel era un canal de riego similar al del Rumblar que iba a dar riego a toda la parte de Córdoba. Bueno, pues quiero acabar con un cebo que puse en Facebook y en las redes sociales para que la gente se animara a venir a la jornada histórica, y es este grabado que, como dije antes, los aceñeros con su ardí con el cincel dibujaron esto, que es una grúa que se utilizaba para darle la vuelta a la piedra de moler. Tenía una cara útil, se le daba la vuelta por la otra y seguía moliendo. Bueno, pues esto está en uno de los aprovechamientos, pero como habéis visto a qué se dedican algunas personas, no voy a decir dónde está, porque no me quiero encontrar el sitio la próxima vez que vaya a visitarlo. Muchas gracias. Bueno, lo siento porque me he pasado bastante en tiempo, espero que haya sido entretenido, haya sido... Bueno, pues hayamos aprendido algo más de Marmolejo, y abrimos un turno rápido de preguntas o alguna cuestión que se quiera plantear de lo que habéis escuchado, y si no, pues continuamos. ¿Alguna cuestión, alguna duda, alguna observación, alguna metedura de pata? ¿Todo bien? ¿Os habéis quedado con el cante bien de todo lo que había en Marmolejo? Pues imaginaros si todo eso estuviese en funcionamiento, la riqueza que tendríamos aquí en Marmolejo. Antonio. Bueno, pues... Quiero hacer una pregunta. Ah, tú vas a hacer una pregunta. ¿Funciona? ¿Se oye? No. Has aludido varias veces, has aludido a las fotografías que hicieron los americanos. Son fotografías aéreas. ¿Qué son las fotografías aéreas de los americanos? Hombre, pues
según tengo entendido, porque tampoco yo conozco el documento, el vuelo del americano, pero se hicieron 2 vuelos, uno en el 46 y otro en el 56, vuelos fotográficos para sacar fotografía aérea con fines militares de todo el territorio español. Y de hecho, todo este archivo estaba antes en manos del Ejército. Si quería una copia de esas fotografías tenéis que ir al Ejército a pedírsela. Pero claro, posteriormente se ha utilizado para muchos fines. Aquí en la Cámara Agraria, por ejemplo, recuerdo que había fotografía para el tema de agricultura sacada de esas imágenes, pero también arqueólogos, por el cambio de tono de aquella fotografía, le ha interesado siempre para ver o intuir dónde había ciertos yacimientos arqueológicos, pero se hizo primero en los años 40 y después en los 50 con fines de información militar. Muy bien, muchas gracias. Ahí. Sí, era felicitarte y para informar a la gente que esa fotografía, esa foto de esos vuelos están disponibles en la red, en una página del Instituto Geográfico Nacional, se llama, pincháis en el Google IGN y sale, y luego os vais en cartografía y es muy curioso porque le das la coordenada y te van saliendo la serie histórica de fotografías aéreas que tienen, o de planos que tiene una zona. Entonces puedes hacer un recorrido por si quieres ver cómo ha evolucionado un paraje a lo largo de la historia, pues te pone desde el principio con planos antiguos o mapas hasta vuelos recientes. Efectivamente, Carlos, la verdad es que gran parte de la documentación que aquí se ha expuesto ha sido desde casa con un clic. O sea que eso es una ventaja que tenemos hoy en día impresionante, y entre ellos está la de la fotografía aérea y sobre todo cartografía también, mapas y proyectos antiguos que están ahí al alcance de todos. Simplemente hay que tener un poco de gusanillo y buscar marmolejo por todos los sitios. ¿Alguna cuestión más? Vamos un poco retrasados. Sí, Antonio, una pregunta antes de finalizar ya tu ponencia. Has hablado antes, por ejemplo, en la presa de aquí del balneario, de los molinos, pues que se tienen que llevar a cabo algún tipo de medida para intentar salvarlos. A tu entender, ¿qué tipo de medidas se podrían hacer, dado el enclave que tiene físico el molino, para poder que se salve ese vestigio? Vamos. Bueno, las experiencias en restauración de molinos son múltiples en todo el territorio español. Bien es cierto que Guadalquivir tiene mucho genio, pero hoy por hoy, y la semana pasada que estuve visitando de nuevo el molino, está totalmente socavado por debajo. O sea que la siguiente crecida que venga, pues lo irá horadando más el terreno por abajo hasta que caiga. Simplemente hacer una intervención básica de consolidación del cimiento del edificio, reconstrucción de la bóveda para que vuelva a estar. Hombre, en la última riada se ha ido, pero es que ya estaba deteriorado por el abandono. Si se hace una intervención básica de reconstrucción de los paramentos exteriores de tal manera, conforme está ahora, que pueda entrar el agua y no sea un impedimento, yo creo que se puede conservar, pues como cualquier otro edificio antiguo, y después periódicamente pues revisándolo e incluso poniéndolo en valor para que la gente lo pueda visitar. Y como siempre, tenemos que tener el permiso de confederación, puesto que está en terreno suyo, pero no creo que sea muy costoso intervenir concretamente en el molino del balneario de Marmolejo por sus pequeñas dimensiones y también por lo accesible y por el beneficio social y cultural que puede tener para el propio pueblo, precisamente por el entorno en el que se encuentra. Entonces, echarle ganas y moverse para eso, para que las generaciones venideras lo sigan disfrutando y lo sigan apreciando.